tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Matrimonios. A lo largo de estas semanas hemos sido bendecidos por distintos temas que se han tocado en cada viernes. En esta noche nos acompañan Ismael y Miriam Ledesma, miembros de CFC, con el tema Considerando la opción del emprendimiento. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes. Pues este es un seguimiento a las cápsulas que hemos estado preparando para todos ustedes en el área de matrimonio. Créanme que parte de lo que les vamos a compartir pues es algo que a nosotros a título personal y como familia, como pareja, ha sido de muchísima bendición. Les agradecemos y bueno, pues vamos a empezar con esta pequeña cápsula. El tema que tenemos preparado para el día de hoy pues es hablar un poquito acerca de la prosperidad. Sabemos que este tema de la pandemia pues nos ha conflictuado un poquito los tiempos, los recursos, pero créanme que si nosotros nos enfocamos en eso no vamos a avanzar. Pero tenemos nosotros promesas muy claras, principios bíblicos, y eso es de donde nosotros nos vamos a tomar y nos hemos estado tomando, y gracias a todo ello es que hemos tenido prosperidad en nuestra familia y es mucho de lo que queremos compartirles el día de hoy. Y bueno, pues yo quisiera presentarles a mi esposa. Ella, pues ya tenemos un buen rato de casados y créanme que parte de este proceso que hemos estado viviendo, por lo menos en el tema económico, llevamos aproximadamente entre 4 o 5 años que venimos haciendo todo lo que les vamos a compartir y créanme que ha sido de muchísima bendición y pues yo quisiera darle el espacio a ella para que nos comparta, y parte de lo que ella nos va a decir un poco es la cuestión de los principios bíblicos, de la base fundamental de donde nosotros hemos estado trabajando para que todo esto pues sea una realidad y no meramente cuestiones teóricas o simplemente pasajes bíblicos, que eso es muy importante porque son las bases, pero aquí la parte donde a veces nos cuesta mucho trabajo es de la cuestión espiritual, cómo bajarlo y cómo poderlo materializar, y es parte de lo que vamos a enseñarles el día de hoy. Muchas gracias y pues bienvenidos sean todos ustedes. Hola, yo quisiera empezar, no sé si pueden tomar su Biblia y vámonos a Marcos 1:8, en donde ya sabemos que Juan el Bautista anunciaba que iba a venir Jesús, pero vamos a leer este versículo. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro consolador, es el que nos guía, pero a mí me llamó mucho la atención buscando que en el Antiguo Testamento, en el pensamiento hebreo, tuvo muchos significados. Entre ellos, decía que el Espíritu Santo era el Rúa. Era una fuerza invisible, una fuerza misteriosa, una fuerza poderosa que por lo regular tenía la idea adicional de potencia o violencia. Era un aliento que esa misma fuerza misteriosa, vista como vida o vitalidad del hombre, podía ser perturbada o activada en un sentido particular y que podía ser dañada o disminuida, pero también tenía la facultad de reanimarse nuevamente. Y también era conocido como un poder divino, donde se usaba el vocablo rúa para describir ocasiones en que algunos hombres parecieran haber sido arrebatados o sacados fuera de sí, en cuyo caso ya no se trata de una mera oleada de vitalidad, sino de una fuerza sobrenatural que se hacía cargo de la situación. Van a preguntarme, bueno, ¿y para qué nos dice todo esto? Vamos a leer otros versículos para ir entendiendo todo esto. Cuando fue bautizado Jesús, en Marcos 9 dice, por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que de los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Fíjense bien, a mí esto me gustó mucho porque dice que cuando Jesús salía, él vio cómo se abrían los cielos y el Espíritu Santo descendía sobre él. Para mí esto es algo que Dios nos pone como algo representativo. ¿Por qué? Porque es como si Jesús hubiera sido habilitado o ungido por el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Jesús regresa a Galilea
y dice que va en el día del reposo va a la sinagoga a enseñar y que tiene mucha autoridad y la gente se asombra de esa autoridad para enseñar, pero también nos dice que había un espíritu inmundo y que el espíritu inmundo le decía, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de ese hombre. Fíjense ahí, Dios está teniendo autoridad y está teniendo poder. Autoridad en la enseñanza y está teniendo poder. Acabábamos de decir que el Rúa, ¿qué era? Era una fuerza que era violenta, que tenía poder. Después de eso, Jesús salió y se fue a la casa de Simón. Nos dice que la suegra de Simón estaba enferma y que en el momento Jesús la sanó. ¿Qué es sanar? Sanar es restituir la salud de una persona, un animal o un organismo. O sea, quiere decir que también es una entidad. Aquí no nos vamos a ir por la salud tanto del cuerpo, sino por la sanidad que puede ser reponerse, recuperarse, restablecerse, regenerarse o fortalecerse. Pongo esos ejemplos porque obviamente Dios siguió y siguió haciendo milagros, nos enseñó con parábolas, siguió sanando, pero hubo un momento cuando Él estaba platicando con sus discípulos, Él les dijo, va a llegar un momento en que yo me voy a ir. Y los discípulos, pues bien preocupados, le decían, Jesús, pero ¿cómo te vas a ir? O sea, yo me los imagino, ¿no? Así sufriendo, Señor, o sea, te amamos, ¿cómo nos estás diciendo que te vas a ir? Pero Jesús, fíjense, bien importante, les dijo, dice en Juan 16:7, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Fíjense, primero Jesús cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y qué fue lo que pasó? Él cuando fue tentado, ¿se acuerdan que fue dice que el mismo Espíritu lo impulsó al desierto y fue tentado por Satanás y que estuvo 40 días orando. Pero él ya había sido habilitado, él ya había sido ungido. ¿Ustedes creen que Satanás iba a salir victorioso? Claro que no. O sea, Jesús ya estaba habilitado, él ya sabía quién era, porque el Espíritu Santo estaba en él, sobre él. Y vean, cuando Jesús les dice a sus discípulos que no se preocupen, que él se va, pero nos va a dejar al Espíritu Santo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el Espíritu Santo cambió? Que es diferente el Espíritu Santo creativo desde Génesis 1, que dice que la palabra estaba con él y que el Espíritu Santo estaba en la faz de la tierra. ¿Crees que ha cambiado a este momento de la pandemia? No, porque Dios es fiel. Cuando Jesús fue bautizado, Él se habilitó y Dios lo ungió con una fuerza misteriosa, con una fuerza invisible, con violencia, con poder. Por eso Jesús hacía todo esto, porque Él ya sabía quién estaba dentro de Él. Ahora nosotros mismos nos está pasando lo mismo. ¿Tú crees que tú no tienes esa fuerza? ¿No crees que tienes ese poder, esa autoridad? En estos tiempos, claro que la tienes, porque la tienes en ti, en ti. Solamente es necesario que tú la creas. Yo te voy a dejar un ejercicio. Te voy a dejar el ejercicio de que tú te veas como Jesús cuando fue bautizado. Y que mañana en la mañana cuando tú despiertes y te levantes, digas, el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo tengo esa fuerza, tengo esa autoridad, tengo ese poder.
tengo ese poder de sanar, de reestructurar. En este caso vamos a hablar de lo que es el emprendimiento, la empresa. Tengo ese poder y esa fuerza para yo poder sanar mi empresa, poder sanar todas las áreas de mi vida. Eso es lo que yo te puedo dejar. El Espíritu de Dios está en ti. El Rúa está en ti. Créelo y Dios va a hacer cosas sorprendentes en ti. Tú vas a hacer cosas sorprendentes que ni tú mismo hubieras pensado que pudieras hacer. El Rúa está en ti, no lo olvides. Bueno, pues yo creo que aquí está la parte importante, ¿no? Y digo, hay muchas cosas que nosotros podemos compartir, pero lo más importante es la identidad que tú tienes en Jesús. Si tú crees lo que eres, ¿no? Y lo que Dios vino y te trajo y te depositó, lo que es Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, ellos trajeron una parte de ellos y la depositaron en nosotros. Ahora, ¿dónde está el éxito de todo ello? Es que tú lo bajes, que tú lo hagas propio y que realmente eso se haga verdad en tu vida. Y yo te voy a invitar a hacer algunos ejercicios, sobre todo en la parte de la prosperidad, ¿no? Porque finalmente, así como vino Jesús, y Él dijo en una forma muy clara, les conviene que yo me vaya porque va a venir otro más fuerte, más poderoso. Y ese otro ya está aquí con nosotros. Aquí la cuestión es qué tanto tú crees que eso que existe, ¿sí? Realmente sea vida en ti. Y es parte de lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Yo quisiera compartirte varias cosillas, varios principios y hablar un poquito del carácter, ¿no? El carácter es fundamental, así como mi esposa lo compartía. Para que tú tengas resultados en tu vida, que tú tengas éxito en tu vida, tienes que empezar primero a creer lo que Dios vino y depositó en ti. Esa es una parte fundamental. Tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de prosperidad. Si tú hoy en día eres una persona próspera, una persona que tiene los recursos, en esta cápsula, cuando yo hablé un poquito acerca de prosperidad, sí me voy a enfocar más a la parte de recurso económico, porque creo que es algo que necesitamos nosotros empezar a descubrir. Cuando hablamos de prosperidad no solamente es eso, son muchas áreas de nuestra vida, pero yo me voy a enfocar un poco más en ello. Entonces, aquí hay un principio fundamental, dice, el principio de la prosperidad, uno de los principios que es básico, dice que tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Te lo repito nuevamente, tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde tú crezcas. Si tú eres una persona que te has quedado, que te has pasmado, que no te has desarrollado, difícilmente tu nivel de ingresos va a crecer. Pero yo sí te digo que con la fuerza, la visión de Dios, la autoridad de Dios que ha depositado en ti, lo que tú tienes que hacer es empezar a detonarlo. Pero te repito nuevamente, tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crecen tu forma de pensar. Y bueno, yo traigo aquí un ejemplo que es muy, muy viable. Y nosotros hacemos aquí como una analogía, ¿no? Dice, las raíces crean frutos. Todos sabemos que es una raíz, todos sabemos que es un fruto. Imagínate un árbol, yo traje aquí un pequeño ejemplo, y este árbol tiene frutos. Si tú alcanzas a ver, bueno, aquí tenemos pequeños limones que están desarrollándose. Dice, en la vida, nuestros frutos se les denomina nuestros resultados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros cuando vamos a nuestra vida alcanzamos a ver los frutos, y estos son frutos. Pero estos simplemente los frutos son los resultados de tus raíces, de tu carácter, de tu pensamiento. Si hoy en día tú estás satisfecho con tus frutos, vas bien. Pero si hoy en día no estás satisfecho con tus frutos, ¿en dónde tienes que empezar a trabajar? No en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y lo que no se ve precisamente es toda esta parte. Aquí está conformada la tierra, aquí viene el desarrollo de las raíces, que es lo que no se ve, pero al final esto, lo que no se ve, es el resultado de lo que sí se ve. Entonces, los resultados o los frutos que hoy en día tú tienes en la parte económica, en la parte empresarial, en la parte como familia, simplemente es lo que tú alcanzas a ver. Pero, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Es lo que no se ve, que son tus raíces. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Si tú quieres ser una persona próspera, una persona que cuando emprendes o inicias un negocio va a tener resultados,
más que lo que se vea, tú tienes que empezar a trabajar en la infraestructura, en tu forma de pensar, y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar. Ahora, me voy a ir saltando porque traigo muchísimas cosas que quisiera compartirles, pero no nos va a dar el tiempo. La ventaja de habernos tocado más bien al final, pues es que tenemos 2 cápsulas, 2 espacios, y eso va a ser de mucha bendición. Ahorita lo que nosotros pretendemos es darle simplemente la parte de las bases, qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar, cómo tenemos que reconfigurar nuevamente nuestra forma de pensar, porque esa es la parte importante. Y hay 2 principios de prosperidad aparte que quisiera yo compartirles. Uno dice, si quieres cambiar tus frutos, tendrás que modificar primero tus raíces. Y te decía hace rato, si tú no tienes los resultados que quisieras tener o que anhelas tener, algo está sucediendo. Y si te digo, tenemos que empezar por las raíces. Ese es un principio fundamental. El segundo es, si quieres cambiar lo visible, tienes que empezar a cambiar lo invisible, lo que no se ve. Ahora, ¿esto en dónde lo tenemos que enfocar? En 2 áreas fundamentales. La primera área es el área espiritual. Eso es muy importante, porque Dios es quien te va a dar la visión, quien te va a dar la unción, quien te va a dar la guía. Pero hay otra parte también muy importante, que es en el área empresarial, en el área personal, desarrollar principios elementales. Entonces, si tú quieres tener prosperidad en tu vida, tienes que tener consciente y estar consciente de 2 áreas fundamentales, que es la parte espiritual y la parte material. ¿Dónde te tienes que desarrollar? Y tienes que ver cuáles son tus frutos, cuáles son tus raíces en las 2 áreas. Porque si tú nada más abordas una y te enfocas mucho en la parte espiritual, pero no te capacitas, no te introduces, no creas conocimiento nuevo en tu vida, difícilmente vas a poder crecer. Y si te vas a la otra área, únicamente te enfocas en la parte material, en la parte profesional y descuidas la parte espiritual, tarde o temprano te vas a perder en el camino. Entonces es fundamental que si tú quieres empezar a cambiar una vida diferente, una vida de trascendencia, donde tú dejes realmente un legado importante, tienes que tener presente que estas 2 áreas son fundamentales y no las puedes descuidar bajo ninguna circunstancia. Eso es algo que nosotros hemos venido aprendiendo a lo largo del tiempo. Ahora, otro aspecto muy importante, dice aquí, no puedes cambiar los frutos que cuelgan del árbol. Eso ya no lo puedes hacer porque ya está hecho, ya está concebido. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sabemos. Para saberlo, pues desprende el fruto, pruébalo y si te gusta, está bien. Y si no te gusta, pues seguramente hay que hacer un cambio. Eso ya no lo puedes hacer. Lo que sí puedes hacer es, a partir de hoy, empezar a cambiar. ¿Qué tienes que cambiar? Tus raíces para que los frutos que tú obtengas el día de mañana sean los frutos que tú realmente quieres tener. Ese es otro principio elemental. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Hay 4 áreas, yo le digo los 4 cuadrantes, ¿no? Donde tenemos que trabajar en una forma importante. Una de las cosas más fundamentales que se debe entender para que nosotros tengamos resultados realmente importantes y trascendentes y que dejemos un legado, son 4 áreas fundamentales. La primera es el pensamiento, y lo decía mi esposa, ¿no? Dios ya nos ha dotado con cosas muy importantes. Entonces, tenemos que tener muy claro el proceso de los resultados, y es este. Tú tienes una gama de pensamientos que tú has venido trabajando, que has venido desarrollando a lo largo de tu vida, ¿sí? Esos pensamientos, esos conocimientos que hoy en día tienes, te van a llevar a tomar sentimientos. ¿Qué tipo de sentimientos te da? Ahora tenemos un ejemplo muy viable, que es la parte de la pandemia. ¿Sí? Cuando entró la pandemia, teníamos situaciones muy complicadas, de repente sabíamos qué hacer, a veces no sabíamos qué hacer, cómo conducirnos, pero a lo largo de este tiempo Dios nos ha venido bendiciendo y nos ha dado guianza y nos ha abierto puertas muy importantes. Pero el proceso es muy claro. Tú tienes una serie de pensamientos, eso te va a llevar a tomar o a sentir diferentes sentimientos. Sentimientos pueden ser buenos o pueden ser malos, pueden ser de prosperidad o pueden ser de no prosperidad. Y esos sentimientos, conjugados con tus pensamientos, te van a llevar a tomar una acción. Y la acción que tú has tomado, hay 2 opciones. Una, tú puedes tomar acción, te activas y empiezas a buscar diferentes oportunidades, o tomas una acción y te quedas en tu casa sentado esperando a ver qué sucede. Y eso realmente no tiene un sentido. Ahora, todo ello, la conjugación de esos 3 procesos te va a dar un resultado.
Y regreso a lo mismo, si tú tienes buenos resultados y estás satisfecho con lo que tú has logrado, quiere decir que esa configuración, ese proceso, pues va bien. Pero si hoy en día tú no tienes los resultados que quisieras tener, que quizá añoras o anhelas los resultados de otras personas, pues tienes que reconfigurar nuevamente tu forma de pensar. ¿Cómo es esto? Con esos procesos. Si tú dominas e identificas muy bien, en una forma muy clara, todo ello, tus resultados van a ser diferentes. Ahora, yo aquí te invitaría es, ¿qué visión quieres tener de las cosas? Y igual hay dos tipos de visiones. La gente próspera se centra en las oportunidades y la gente que no es próspera se centra en los obstáculos. Hoy en día estamos pasando situaciones complicadas. Ahora, por el tema de la pandemia, se han generado muchos problemas. ¿Problemas en dónde? Pues en el tema de la salud, en el tema de la economía, en el tema de la educación, en el tema social, en el tema inclusive político también, y eso nos ha traído una serie de complicaciones. Pero aquí yo te invito, ¿dónde tú te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en la parte de los obstáculos o estás viendo áreas de oportunidad que se están creando? Porque esa es una realidad. Lo que está sucediendo en México y a nivel mundial es algo muy importante. Hay negocios hoy en día que se están cerrando, o algunos que ya cerraron, y son muchos, miles de negocios, tanto de personas físicas como de personas morales, que en México se han cerrado. Y si tú te enfocas en eso, pues tú vas a ser uno más, seguramente. Pero yo te invito a que tú no te enfoques en esa parte, sino que voltees tus ojos a todo lo que Dios te ha dado, todas las oportunidades que Él te ha dado, porque si tú lo crees y lo llevas a la práctica, seguramente vas a tener una prosperidad diferente. Les decía hace rato, hoy en día esta pandemia nos ha llevado en muchas ocasiones a situaciones económicas complicadas, pero si tú te enfocas en eso se te va a complicar. Basta con que te metas a redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? O la mayoría de la gente hace. Agarra su teléfono, empieza a revisar redes sociales y ¿qué encontramos ahí? Pues puras situaciones del desempleo, de cuestión de que se pelean en las situaciones de política, el sector salud se está cayendo, se está desmoronando. Y si tú te llenas tu corazón y tu mente con todo ello, difícilmente vas a poder prosperar. Pero si tú te enfocas en cuestiones que realmente valen la pena, créeme que tú vas a tener un resultado diferente. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Te voy a dar algunos tips donde tú puedes empezar a corregir algunas situaciones. En tu ser, bueno, tú tienes que empezar a ver que tú debes ser una persona sabia. Entonces tú tienes que recurrir a instrumentos donde haya sabiduría. El primero es la parte de la Biblia, la palabra. Ahí hay muchísima información donde te puede alimentar y te puede dar una visión muy clara. Entonces, como primera instancia, tú tienes que ser una persona sabia. Tienes que entrar, leer libros que vayan enfocados a tu área de habilidad. Ese es un primer principio. El segundo, tú tienes que tener hábitos diferentes. Existen en la vida hábitos buenos y hábitos malos. Normalmente nos enfocamos más en los hábitos malos y no nos damos cuenta que los traemos. Pero si tú quieres y necesitas cambiar tu vida y te urge cambiar tu vida, tienes que empezar a crear nuevos hábitos. Yo te sugiero, haz una lista de todos los hábitos que tú tienes y clasifícalos. ¿Cuáles son los hábitos buenos que tengo y cuáles son los hábitos malos? Porque ahí está uno de los resultados, ¿no? Perdón, del inicio para que tú tengas buenos resultados. Empieza a identificar los hábitos que tú tienes y corrígelos y pon hábitos nuevos. Otra área que te va a ayudar mucho es la parte de la disciplina. Normalmente por la estructura que nosotros traemos como mexicanos nos cuesta mucho trabajo la disciplina. Pero créeme que si tú quieres ser una persona próspera, te tienes que disciplinar. Y eso es algo que debe estar todo el tiempo. ¿Cuándo te tienes que disciplinar? Prácticamente desde que inicia tu día hasta que finaliza tu día. Eso es fundamental. Otra área importante es la constancia. Tú tienes que ser una persona constante, consistente. En lo que tú emprendes, en lo que tú haces, tienes que estar todo el tiempo ahí, hasta que los resultados se den. Otro aspecto que yo te recomiendo es trabajar mucho la eficiencia. A veces perdemos mucho tiempo, nos levantamos, no somos eficientes, empezamos a hacer muchas cosas que nos distraen. Ahora tenemos el famoso celular, ¿no? En el celular realmente tenemos absolutamente todo. Puede ser una muy buena herramienta de bendición, pero también es una herramienta que nos distrae demasiado. Entonces, si tú quieres ser una persona
que quieres tener frutos importantes, tienes que empezar a modificar tus raíces. Y una de las cosas que yo te recomiendo, tienes que ser una persona muy eficiente en tu tiempo. Que si tú vas a sentarte una hora, aprovecha esa hora al máximo. Estructura tu hora para que realmente tengas los resultados que tú quieres tener. Otra área fundamental es el conocimiento profesional. Si hoy en día tú terminaste una maestría, una carrera, una cuestión técnica y estás estancado y no te has actualizado, eso es fundamental. Los mundos están cambiando, ¿sí? Las características de las mismas carreras están modificándose, pero si tú sigues pensando como lo venías haciendo hace 15, hace 10 años, hace 20 años, difícilmente vas a poder alcanzar el mundo de hoy. Entonces te tienes que poner las pilas y tienes que empezar a buscar esos nuevos resultados a través de nuevos conocimientos. Y finalmente hay otra cosa muy importante que es reconocer cuando tú estás haciendo las cosas no tan bien, y la otra es levantar la mano y pedir ayuda, porque también eso nos cuesta mucho trabajo. A veces estamos sumidos en una situación donde internamente sabemos que no estamos teniendo los resultados, que nos está costando mucho trabajo el poder emprender, mucho trabajo el generar ingresos, pero nos da pena levantar la mano, nos da pena pedir ayuda. Yo algo sí te recomiendo, tú tienes que aprender a desarrollar esa habilidad, que cuando tú veas que ya no puedes, que ya no sabes por dónde, ve con la persona que lo está haciendo y que lo está haciendo mejor que tú. Levanta la mano y dile, oye, ¿sabes que necesito ayuda? Y créeme que eso es de lo más sencillo, pero es lo que nos cuesta más trabajo. Y eso te va a ayudar a traer una frescura en tus conocimientos, una idea, porque finalmente hay gente que ya ha hecho lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres emprender. Entonces a esto se le llama modelar, ¿sí? Hay gente que ya está haciendo cosas muy importantes, muy trascendentes, pues tú modela lo que ellos están haciendo, no trates de inventar cosas nuevas, porque a veces lo que tú quieres inventar ya existe. Simplemente enfócate, busca a la persona donde tú sepas que te puede recomendar, que te puede orientar, que te puede capacitar, que te puede dar una serie de conocimientos, porque eso ya está. Entonces no empieces a buscar cosas nuevas cuando ya existen. Y créeme que eso te va a dar resultados importantes. Otro aspecto fundamental, y si nos vamos a la palabra, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cuando Él empezó a desarrollarse desde que era un niño, eso es lo que hizo. Él empezó a crecer. Dice la palabra, dice que Jesús crecía, se fortalecía, ¿sí? Se llenaba de sabiduría, de conocimiento, y después dice, y la gracia de Dios estaba en Él y estaba sobre Él. Pero era el proceso. Para que tú realmente tengas resultados, los resultados que tú quieres tener, tienes que empezar a crecer, tienes que empezar a fortalecerte, y debes tener la gracia de Dios. Y si tú puedes enfocar y reunir todo eso, créeme que en las condiciones, tanto familiares como económicas, van a empezar a cambiar. Pero no esperes que el mundo cambie, no esperes que el entorno cambie, porque eso no va a suceder. Si tú quieres tener resultados diferentes, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Ahora, hay acciones muy claras que tú puedes empezar a hacer ya. Y de hecho, en el siguiente módulo es precisamente lo que vamos a empezar a trabajar. El tiempo ya lo tenemos encima, pero yo quisiera compartirte, más bien enumerarte algunos principios fundamentales donde tú no puedes descuidar. Puedes descuidar otras cosas, pero hay cosas fundamentales. Si tú quieres ser una persona próspera, si tú quieres ser una persona que está emprendiendo y que tiene una dirección correcta y quiere tener los resultados correctos, yo te voy a decir 4 cosas. Tú tienes que empezar a ser muy sabio en tus ingresos. Cuando tú tengas ingresos, normalmente nos enfocamos solamente en tener un solo ingreso, pero hoy en día nos está enseñando el mundo de que tú tienes que aprender a diversificar ingresos, diferentes fuentes de ingreso. Eso es lo primero que debe estar en tu mente. Hoy no basta simplemente tener un solo empleo, porque ya vimos que a veces los empleos son muy vulnerables. Entonces tenemos que tener diferentes fuentes de ingreso. La otra, si tú no estabas acostumbrado a ahorrar, hoy tienes que empezar a ahorrar. ¿Por qué? Si tú lo dejas el ahorro nada más, pues eso no te sirve de mucho. Pero si tú empiezas a ahorrar para empezar a crear diferentes fuentes de inversión, créeme que en las condiciones en tu casa, en tu familia, a título personal, van a empezar a cambiar. Entonces tienes que empezar a tener diferentes fuentes de ingreso, esa es la primera. La segunda, tienes que empezar a ahorrar. Y para poder empezar a ahorrar, eso va de la mano con la simplificación.
Esa es una palabra clave que siempre tiene que estar en tu vida familiar y en tu ingreso familiar y con tu esposa, ¿no? Es algo que tienen que platicar mucho en familia. Tienes que aprender a simplificar, porque en la medida que nosotros empezamos a simplificar los ingresos, ¿sí? Cada vez se crea un espacio mayor de ahorro y entonces tenemos una capacidad diferente para poder invertir. Entonces tú quieres empezar a cambiar tu estilo de vida, esta es la fórmula. Digo, yo lo digo así como una fórmula porque lo hemos empezado a aplicar, bueno, ya llevamos varios años y hemos tenido resultados muy buenos, muy buenos. Y yo le digo a mi familia, bueno, todo esto nada más en casa, no podemos sacarlo más allá, porque créanme que cuando a veces tú has desarrollado ciertas habilidades y lo compartes con otra gente, a veces la otra gente no lo ve, no lo valora porque no tiene la misma visión que tú. Pero cuando tú lo haces y compartes con los tuyos, entonces las condiciones se empiezan a dar. Y después los resultados van a cambiar. ¿Por qué? Porque empiezas a configurar una raíz nueva, empiezas a sembrar cosas nuevas, por lo tanto los frutos son totalmente diferentes. Y bueno, por último, 2 consejos que te digo es nunca te compares con otros. No te midas ni te compares con los otros. La clave es descubrir primero quién eres y siempre compárate contigo mismo. Y ve qué hiciste en este año, cuáles son tus metas, tus retos para el siguiente año, escríbelos, regístralos, lleva una agenda, porque todo eso te va a ayudar muchísimo. Hay varias cosas que yo quisiera compartir, pero bueno, por el tiempo no nos da. Pero para la siguiente sesión sí vamos a hablar un poquito ya más de cuestiones prácticas, técnicas, de qué es lo que tú puedes hacer, qué debes hacer para tener resultados. Si tú tienes una empresa, hay un modelo de negocio que te puede ayudar a estructurar en una forma muy clara y que tú tengas mejores resultados, que tu margen sea aún mayor. Si eres una persona que tiene un ingreso y tienes una familia y tú tienes una fuente de ingreso que estás teniendo ingreso a través de la prestación de servicio de otra empresa, hay un modelo también que se llama presupuesto familiar, que si tú lo llevas a cabo, tus resultados van a ser mayores. Y si tú quieres emprender, ¿no? Y también tener diferentes fuentes de ingreso, pues la siguiente sesión te vamos a presentar algunos tips o algunas estructuras que ya existen en el mercado donde tú puedes invertir y puedes tener rendimientos interesantes, importantes, y ahí empiezas a tener diferentes fuentes de ingreso. Bueno, pues es lo que les queremos compartir. Miriam, no sé si quieras comentar. No, pues solamente los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo. Espero no se me hayan dormido. Y si no, pues a ver, a la pareja despiértenla y nos vemos el siguiente módulo. Muchas gracias y Dios les bendiga. Damos las gracias a nuestros hermanos Ismael y Miriam Ledesma, que nos compartieron el tema considerando la opción del emprendimiento. Esta es la primera parte de este tema que la seguiremos abordando en el siguiente programa. Por muchos años el Señor nos ha equipado con diversas herramientas idóneas para poder hacer frente a distintas problemáticas que nos aparecen en el día. Gracias. En Romanos 5, del 3 al 5, el Señor nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Definitivamente sabemos que Dios nos ha estado formando en nuestras casas, en nuestros hogares, a lo largo de estos meses. Creemos, hermanos, que nosotros no podemos ser los mismos que éramos hace 4 o 5 meses. Tenemos que renovarnos, tenemos que utilizar las herramientas de las cuales hemos sido dotados. Quisiéramos hacer una oración por los matrimonios. Si gustan acompañarnos, por favor. Hermoso Señor, gracias te damos por estos tiempos, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es sembrada en tierra firme y que cada uno de los matrimonios, Señor, que están escuchando estas sesiones, esta tu palabra, Señor, sean transformados, sean renovados, sean enriquecidos, Señor, pero también que busquen de ti en medio de la tribulación, Señor. Que no se aparte tu palabra de ellos, Señor,
y recuérdales que, como dice en tu palabra, que tú estás con ellos en todo tiempo y en todo momento, Señor, y que no están solos. Bendecimos a nuestros matrimonios, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pero también estamos seguros que hay matrimonios que están conociendo de Jesús. Para ellos nos gustaría que nos acompañaran haciendo una oración. Si gustan acompañarnos con esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y que he hecho cosas malas. Creo que moriste por mis pecados y que puedo ser perdonado solo por fe en tu muerte y en tu resurrección. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi vida como a mi Salvador y como a mi Señor. Desde hoy viviré una vida que te agrade. Gracias te doy por tu salvación, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias por su compañía y por su atención y nos vemos la próxima.